Continuaremos entonces creando más requerimientos de nuestro aplicativo. He anexado 4 más: listar usuarios, editar usuarios, eliminar usuarios y validar el ingreso de los usuarios al sistema, o lo que se conoce como el login. Típicos requerimientos de una aplicación común y corriente de la web, e inclusive de una aplicación de escritorio. Vamos a proceder a hacer listar usuarios, algo bastante usado. Esto nos va a generar una tabla, la cual construiremos con la información de la base de datos, y con esa tabla haremos una tabla interactiva que nos permita editar los usuarios y eliminar los usuarios. Tenemos hasta este punto desarrollada esta interfaz y vamos a hacer unos pequeños ajustes a la interfaz para crear una opción aquí. Ya tenemos la crear usuarios, que nos enlaza a este menú o a esta opción, y vamos a crear aquí donde aparecen las 3X el listar usuarios. Recuerden que esta software que estamos haciendo es una herramienta didáctica de aprendizaje. Por lo tanto, pues voy a hacer como todas las opciones normales del aplicativo, una en cada opción del menú, que puede no ser muy práctico en el mundo real. Pero la idea es que nos quede cómo hacer cada cosa bien ordenadamente en el código, y ya después de pronto en el mundo real, en una empresa real, se puede optimizar sin hacer tantas opciones del menú. De hecho, al final voy a unificar varias opciones de este menú en una sola opción. Estos videos obviamente están con el objetivo de hacer un aprendizaje de los conceptos. Bueno, para tal fin voy a crear aquí una opción que vamos a llamar listar usuarios. Entonces, por supuesto, recordemos que todo el menú lo tenemos en la cabecera. He agregado a la cabecera, para guiarnos, unas marquitas, sabiendo que en la opción 177 arranca el menú principal. Entonces coloqué un comentario allí para guiarme en todo el código, y hasta la 249 va el menú principal. Vamos a buscar la opción que tengo con la triple X, que está aquí, sería esta opción, y el href entonces nos va a llevar a listar usuarios. .php, un código que vamos a hacer en este momento. Voy a aprovechar, y si observamos aquí tiene pues las opciones del menú de este color, el cual voy a eliminarlo de la siguiente manera. Voy a donde dice Nav Link Active y le voy a quitar la opción Active a todas las opciones del menú. Vamos a quitárselas todas. Y vamos a guardarlo recargando, para observar pues que ya no sale en un color así como apareció el menú, y nos queda el menú desplegable, pues si les parece que valga la pena hacerlo. Entonces, continuando, en vez de las XXX, retornemos a la opción del menú que estamos trabajando. Voy a colocar la opción listar usuarios. Listar los usuarios, el cual nos lleva a la página listarusuarios.php, que por supuesto no tenemos. Vamos a crearla. Vamos a decirle nuevo, y a este nivel entonces sería listar usuarios.php. Esa va a ser una vista que nos va a cargar pues el aplicativo. Bueno, aquí hay algo especial, y es que listar usuarios me quedó por fuera de la app. Entonces voy a arrastrarlo, aprovecho de una vez para cuando se les ofrezca, y lo suelto para asegurarme que me quede al mismo nivel. Fuera de la aplicación solamente tengo index, y dentro de app están todas las opciones de mi programa, y ahí está el nuevo listar de usuarios. No tiene absolutamente nada, y como estoy reciclando la cabecera y el pie de página de todo, voy a coger e insertar usuario, que ya lo tenemos funcionando, y lo voy a copiar todo. Toda esta vista la voy a copiar, voy a ir a listar usuario, la voy a pegar, y por supuesto en esta no necesito, en listar usuarios pues no necesito características que tenía de la otra. Entonces en lo de las sesiones lo voy a eliminar, solamente bajar el contenido, voy a dejar la fila y las columnas div col M12,
que está hasta acá, tampoco la necesito. Va de la línea 24 a la línea 63. Lo vamos a eliminar y aquí para guiarme voy a colocar un texto que diga vista de listar usuarios. Voy a guardarlo, vamos a recargarlo y aquí donde dice listar los usuarios ya me está cargando la correspondiente vista de listar usuarios como la teníamos enlazada. Ahora vamos a terminar de construirla. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. La idea es que vaya a la base de datos y vaya a la tabla de usuarios y coja la información que tengo almacenada en la tabla. Toda la totalidad de la información y la liste automáticamente. Entonces para tal fin vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al encabezado de listar usuarios, acá en la parte superior, y vamos a abrir una etiqueta PHP y la vamos a cerrar de forma tal que podamos allí incrustar código de PHP automáticamente. Lo que vamos a hacer en este momento es, por supuesto, la conexión a la base de datos para poder hacer una consulta y traer la información. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a, primero que todo, a conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, recordemos que en lógica, en BD, está toda la cadena de conexión a la base de datos. Entonces, por supuesto, en listar usuarios, para poderlo utilizar, debo llamarlo. Entonces, vamos a decirle require once, doble comilla, lógica, porque es el directorio donde está nuestro archivo, y ahí en lógica voy a llamar mi archivo bd.php. Listo. Si voy a ver BD, recordemos que BD, que es la conexión, que ya lo expliqué, me entrega una variable que se llama PDO, que tiene toda la clase PDO, que me permite hacer las conexiones en MySQL y PHP de forma moderna. Entonces voy a invocar este objeto PDO para poder hacer las consultas. Pero antes de invocarlo, pues voy a hacer la consulta. Vamos a seguir el mismo estándar que estamos utilizando. Voy a crear una variable que se llama SQL y ahí voy a hacer la consulta de base de datos. Doble comilla, la consulta es select asterisco from la tabla que se llama usuarios. Vamos a la base de datos, usuarios se llama la tabla. From usuarios. Voy a decirle order by, organícemela, ordénemela. Y para este caso la voy a ordenar por el apellido paterno, para que me quede alfabético. Entonces, order by apellido paterno, que es la base de datos, el campo de la tabla que está en la base de datos. Y voy a ordenarlo ASC, que es de modo ascendente. Aquí ya tengo la consulta. Ahora entonces vamos a empezar a ejecutar las sentencias. Si revisamos insertar usuario, que lo hicimos en el video anterior, en cuanto a la lógica, pues van a ver que las sentencias son muy repetitivas. Siempre va a haber la consulta, luego la sentencia como tal y luego la ejecución de la sentencia. Prácticamente sería siempre la misma rutina. Entonces, lo siguiente es hacer entonces la sentencia para que me guarde el resultado de lo que voy a hacer. Sentencia. Operador flecha. Prepare es lo primero. Y lo que prepara, por supuesto, es la consulta para ejecutarse. Ya hablamos suficientemente que preparar, es que hace la limpieza y evita que hayan inconvenientes con intentos de hackeo. Ahora, por supuesto, vamos a ejecutar la sentencia. Sentencia execute. Un método que tiene PDO. Y si observamos el insertar usuario que tenemos anteriormente, y comparamos nuestro código, vemos que yo tengo aquí un error. Me he hecho omisión del PDO. Entonces debo decir es pesos PDO prepare. Ahora sí, este PDO es el que viene en la conexión. Y en este caso sí ejecuto la sentencia. Comparemos estas líneas con las de insertar usuario. Perdón.
y básicamente son las mismas 3 líneas repetitivas. En el caso del estado usuario, en execute no necesito parámetros, porque lo que estoy haciendo simplemente es una consulta. En este momento ya tendría la información, pero ¿cómo la puedo manipular? Entonces, para poderla manipular, vamos a crear una variable que se llame usuarios. Puede llamarse usuarios, puede llamarse datos, como desee. Y en esa variable voy a almacenar el resultado de la sentencia. El resultado de la sentencia, entonces, es esta misma sentencia que ya ejecuté. Y voy a invocar un método que tiene PDO que se llama fetchAll. ¿Qué hace fetchAll? Trae todo el resultado de la consulta. ¿Cómo así la consulta? Si yo voy a la base de datos, voy a abrirla aquí temporalmente con Heidi SQL. Bueno, vamos a hacerlo entonces más bien con phpMyAdmin, que es el que por defecto trae el SAM. Entonces vamos a hacer localhost. Acá arriba phpMyAdmin para hacer la revisión. Y si voy entonces a mi tienda, usuarios, y hago una consulta en SQL, digamos la misma consulta que yo tengo hecha acá en código, voy a copiar esta misma consulta, la voy a copiar sin las comillas, voy a la base de datos y la ejecuto, la pego acá en SQL y le digo continuar, me está devolviendo este resultado. Mire, ordenado alfabéticamente, M, N, Ñ, O, P. Este resultado, como pueden ver, es como una tabla. Es como una tabla. Entonces, este resultado es lo que me va a entregar en esta variable usuarios. Cuando yo le digo sentencia fetchAll, él me está devolviendo, puedo decirlo, esta tablita. Pero obviamente ya acá internamente para que yo la pueda manipular. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a agregar un parámetro adicional a fetchAll, que va a ser el siguiente, PDO en mayúscula, doble dos puntos, y vamos a escribirle fetchObject. Lo que está haciendo esto es que me está devolviendo esta consulta, este resultado, esta grilla, esta tablita, me la está devolviendo como un objeto de programación, de forma tal que yo lo pueda manipular de una forma mucho más fácil. Entonces, todo el resultado está almacenado dentro de usuarios, es decir, esta tablita nuevamente va a estar almacenada aquí en usuarios. Para probar que es cierto, entonces ahora ya tengo listo acá todo el proceso. Voy a bajar a donde está el contenido, donde está row, ya el contenido. Y por ahora vamos a hacer simplemente algo muy sencillo. Voy a decirle un var_dum para probar. Y voy a colocar ahí en var_dum esta variable usuarios, que es la que supuestamente ya tiene almacenada la información. Vamos a punto y coma, vamos a guardarlo. Vamos a la empresa, voy a recargar. Y me está generando un error. Dice que no hay una variable definida en la línea 6. Vamos a revisar la línea 6. Bueno, el error es que yo aquí debo decirle sentencia igual. Ahora sí, PDO prepare SQL. Ese es el error de parte mía. Bueno, el error básicamente nos lo muestra en la línea 6. Y obviamente, y es porque yo cometí aquí un error, en vez de decirle operador flecha, debe ser sentencia, que es una variable que yo acabo de crear. Creé la variable, operador de asignación igual, y ahora sí, PDO, operador flecha, prepare, execute y el fetchAll, que es un objeto de programación. Ahora, aquí en el row estamos pintando los usuarios. Para tal fin, debo obviamente que abrir la etiqueta, tengo que abrir por supuesto la etiqueta PHP, porque es un comando de PHP el que voy a ejecutar, el var_dum, y lo voy a cerrar. Vamos a guardarlo y vamos a recargarlo.
Y por supuesto allí ya nos está funcionando. Ya nos está trayendo, mire la información. Juanita Moreno, por supuesto muy desordenada, pero está ya totalmente funcional. Vamos a proceder entonces a hacer algo un poco más estético. Ya tenemos aquí la información y para tal fin vamos a agregar aquí dentro de PHP, antes de hacer PHP más bien, para eliminarlo, ya verificamos que nos funciona bien. Vamos a colocar ahí una tabla con nuestro contenido, pero por supuesto con nuestro estándar de trabajo. Para que el contenido nos quede estéticamente bien bonito, vamos a colocar un componente card. Entonces voy a llamar nuestro plugin V4 card default. Recuerden que plugin lo trabajamos en clase. Y vamos a, dentro del card, voy a quitarle esta línea de la imagen. Voy a quitarle esto del título de la card y esto del texto de la card. Vamos a dejar la card limpiecita. Aquí tenemos la row y la car para maquetarla pues con Bootstrap. Obviamente voy a meterlo dentro de una columna que me faltaba. Entonces vamos a hacerlo div.col-md-12 y dentro de él toda la car. Ya esto es Bootstrap, que lo hemos trabajado suficientemente. Voy a organizar aquí estos espacios en blanco. Y listo. Voy a colocar aquí un letrero cualquiera para que nos guiemos. Y vamos a recargar. Ya tenemos entonces, mire, el contenedor de la cart. Este mensaje lo quitamos ahorita, este error, para hacer ahí pues nuestro texto. Voy a quitar el hola y dentro de esa cart body voy a colocar un elemento table. Entonces vamos a Bootstrap o inclusive con el mismo plugin lo podemos hacer, el V4. Entonces vamos a colocarle V4-table. Entonces tengo table special y V4 table default. Vamos a decirle table stripped. Dejamos esta. Vamos a ver cómo la dibuja. Esa puede ser una forma. Otra forma, pues que a mí particularmente me parece más fácil, es eliminándola. Vamos a Bootstrap. Recordemos que debemos verificar que sea en Bootstrap 4, que es donde estamos trabajando pues nuestro admin LTE. Y verificando que está en Bootstrap 4, vamos a buscar Table. Aquí tengo la tabla básica. Voy a copiarla. Vamos a pegarla. Y por supuesto, vamos a ver cómo nos está pintando hasta este punto la tabla. Ahí nos queda. Listo. Pero voy a utilizar un table más de mi gusto, que es el table stripped rows. Entonces simplemente es agregarle, que sería simplemente agregarle esta clasecita. Entonces la voy a copiar. Vamos al table. A la etiqueta table. Y aquí class table. Entonces table stripped. Voy a organizar este código. Lo voy a sombrear. Vamos a decirle format selection, pues para que nos quede más legible. Table stripped. Y en el tbody voy a eliminar el contenido del tbody para dejar la tablita limpia. Tengo el tr, vamos a dejar el head, que es el encabezado, y el body, que va a ser el cuerpo, y esta fila, que es el nombre. Pues ahorita la vamos a cambiar. Vamos a ver cómo va avanzando el diseño de la tabla. Ya lo tenemos allí. La idea es que imprimamos en la tabla pues los campos, algunos campos de la tabla. Voy a imprimir el ID, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. Entonces vamos a colocarlo aquí en esta primera columna, sería ID,
En ese sería nombre, apellido paterno o primer apellido. El segundo apellido. Voy a colocar el correo electrónico por ahora, pero yo creo que me he hecho entender con el objetivo. Y vamos a guardarlo hasta este punto. Esos serían los encabezados de la tabla. Aquí nos está quedando. Ahora vamos a llenar el contenido de la tabla, pero de forma automática. Entonces vamos al body, dentro del body, y vamos a recorrer este archivo de usuarios que tiene el resultado de la consulta. Para tal fin voy a utilizar en PHP, voy a abrir en PHP, voy a utilizar una herramienta que se llama el bucle for each. Entonces, bucle for each, voy a comentarlo acá. Bucle for each para recorrer el objeto usuario. Que me devuelve esta consulta. Aquí en usuarios está este objeto que es el resultado de la consulta. Entonces, el planteamiento del for each es así. Simplemente la sentencia for each, abro paréntesis, abro llave y cierro llave para poner el contenido de la sentencia, y acá voy a traer esta variable usuarios palabra reservada as usuario. Voy a colocarle usuario para poderlo recorrer. Y ahora simplemente voy a imprimir los valores. Esa es la ventaja de utilizarlo así. Usuario lo transforma en usuario. Sería usuario, que es el elemento donde ya está la información. Operador flecha de objetos. Recuerden que este fetch object me devuelve un objeto. Eso me da la posibilidad de yo manejarlo de esta manera acá. Y le voy a decir ID, que así se llama el campo que trae la base de datos. Asimismo, voy a pegarlo. Y voy a traer nombre. Debe ser el nombre exactamente igual como lo denominé en la base de datos, porque es un objeto que traigo en la base de datos, producto de la consulta. Luego aquí iría el apellido paterno. Recuerden que tengo este plugin de database para poderme guiar. De llamarse exactamente igual. Apellido paterno. Aquí apellido materno. Y acá por ahora voy a imprimir el correo electrónico, el email, por ahora. Listo. Vamos a recargarnos hasta donde lo llevamos. Y bueno, no nos está imprimiendo nada, por supuesto, porque no le he puesto la palabra eco. Lógicamente, para que haga una salida por pantalla. Pequeño error de mi parte. Y ya lo está imprimiendo. Por supuesto, feo y desordenado, pero ya no lo está trayendo. Ahora voy a hacer que me llene aquí una fila automáticamente. Porque si analizamos este bucle, pues no está llenando una fila, simplemente lo está imprimiendo para verlo funcionar. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decirle eco y que me imprima en doble comillas la etiqueta fila. Y acá al final, fila, apertura de fila. Y acá al final, cierre de fila. Entonces, eco, doble comilla, cierre de fila. Estoy refiriéndome a las filas del HTML, por supuesto. Y punto y coma. Ahora, quiero que cada uno de estos me quede dentro de una columna. Entonces, para hacer eso, simplemente
Lo que voy a hacer es decirle acá echo, abro comillas, abro td, que es una columna de HTML, punto para concatenar, concateno con el usuario y el nombre, nuevamente punto para concatenar, doble comilla y cierro la columna. Entonces sería apertura, td y cierre. Y eso mismo voy a hacerlo en los otros. De forma tal que en cada que el bucle dé un giro, me va a crear una fila con sus correspondientes columnas. En este caso van a ser 4 columnas. Voy a copiar esto y lo voy a concatenar aquí. Aquí me faltó el concatenador. Concatenador es afuera. Revisémoslo, vamos a organizar el código. Entonces la lógica nos diría que el bucle ingresa el bucle y cuantos usuarios haya, para cada usuario va a crear una fila y las 4 columnas, una vez que finalice el usuario, creará otro y así sucesivamente para pintar la tabla automáticamente. Vamos a recargarlo y ya nos lo llena con la correspondiente información sombreada. En este caso tenemos solamente 2 registros, Juanita y Silvia, y en efecto así mismo lo está llenando automáticamente. Si vamos a administración y creamos un nuevo usuario, al cual le voy a poner pues un correo electrónico, bueno, esta información vamos a llenarla así para poder agilizar y lo guardamos y nuevamente vamos a listar usuarios. Ya vamos a ver que nos está llenando la información automáticamente, aunque aquí observo que no me está generando bien el correo electrónico. Vamos a revisar en dónde está el inconveniente de la base de datos. Vamos a refrescar. Bueno, obviamente el inconveniente es muy sencillo. Cuando hicimos la inserción, solamente insertamos apellido paterno y nombre materno para probar. Nos falta completar aquí la inserción de nombre, apellido paterno y lo demás que creamos. Pero el objetivo inicial, por eso es que no nos muestra acá el correo electrónico y la otra información. Así le hayamos metido porque la consulta está incompleta. Le hicimos así de afán para verlo cómo funcionaba. Y hasta este punto entonces tenemos la creación de la tabla. Ahora, antes de finalizar este video, vamos a crear acá al lateral 2 botones que nos van a funcionar de una manera muy práctica en la interfaz. Para tal fin, entonces voy a crear aquí 2 filas más. Voy a crear aquí una fila y voy a crear aquí la otra fila. Esta fila va a ser un botón. Voy a abrirlo allí, al igual que esta fila. Para tal fin vamos a Bootstrap, voy a ir a la documentación, por supuesto, voy a buscar los buttons, y aquí tengo botones primarios, secundarios, sussex. Voy a colocar ahí por ahora un botón primario, entonces voy a colocar este botón primario, lo voy a colocar acá, y no va a ser primary, sino vamos a llamarlo editar. Y voy a colocar el de Danger, este,
aquí mismo. Y este no va a ser danger, sino eliminar. Después lo vamos a enlazar. Vamos a recargar el aplicativo. Y hasta ahora ya estamos consiguiendo con unos pocos comandos una interfaz que me va a permitir luego darle a editar y que me muestre la forma de cambiar los datos de Juanita Moreno, etcétera, o eliminar. Esta interfaz, por supuesto, la puliremos un poco más, pero hasta este punto ya estamos haciendo nuestra tarea, nuestra lista de requerimientos. Vamos a revisarla aquí. Estamos haciendo el requerimiento de lista de usuarios que continuaremos puliendo.